diputada Marta Tagle y posteriormente a la diputada Verónica Juárez y a la diputada Lorena Villavicencio. Gracias, presidenta. A nombre de Movimiento Ciudadano me gustaría decir que hemos estado revisando el tema y aunque tenemos varias reservas, en lo general estaremos apoyando el dictamen. Y me gustaría comentar sin duda que hoy estamos ante un largo proceso en el tema de la revisión de extinción de dominio. No es un tema nuevo, pero derivado de una reforma constitucional que por una parte tuvo la intención de separar los procesos para poder hacer más eficiente la extinción de dominio, es decir, que no continuaran ambos procesos ligados, sino que puedan llevar una vía diferente para que una persona que esté siendo procesada por la vía penal se le puedan requerir los bienes que son actos de asuntos presumiblemente que vienen de asuntos delictivos y puedan realmente tener el gobierno la capacidad de retener estos bienes, y esto sin duda se convierte en una herramienta muy poderosa para la Procuración de Justicia en nuestro país, para justamente poder tener por separado estos procesos y enajenar bienes procedentes de hechos delictivos. Y por otra parte, esta reforma constitucional también tuvo como objetivo ampliar el catálogo de delitos para que fueran considerados algunos otros. Sin embargo, también, y es parte de las preocupaciones que tenemos, que si bien hay varios delitos que están en la Constitución en esta figura de extinción de dominio, al convertirlo de una ley federal a una ley nacional, también tendrá varias implicaciones en lo local que incluirá muchos otros delitos que hará que también tener esta gran cantidad de delitos pueda ser una figura complicada o que se preste a abusos. Nos preocupa también de manera particular el tema de no verse afectados a los ciudadanos comunes. Hay una figura de buena fe considerada tanto en el artículo 22 constitucional como retomado en este paquete de reformas. Sin embargo, el tema sigue quedando, al ser ahora un tema que será procesado por la vía civil y termina siendo un asunto en el que tú tendrás que demostrar la procedencia lícita de los bienes que te han sido enajenados. Quiero imaginar, por ejemplo, a una persona que sin saberlo estaba rentando su casa y en esa casa era una casa de resguardo y él no tenía conocimiento y esa casa le es enajenada. Quien deberá comprobar la procedencia lícita de la casa que le es enajenada es el ciudadano. Y cuando se trata de un ciudadano común, no tendrá muchas veces los recursos para poder dar toda la defensa y un proceso que implicará poder contar con las garantías de tener bajo a resguardo la protección de esos bienes. Y por otra parte, sin duda, también en el artículo 14 constitucional está el tema del derecho de las personas a la propiedad privada. Y entonces es muy importante tener en la discusión que nos demos el día de hoy la capacidad de discutir estas preocupaciones que traemos en diferentes grupos parlamentarios, en el sentido de que nos parece sin duda un tema que tiene que avanzar, pero no porque haya venido en una discusión de unanimidad del Senado de la República, no nos demos la oportunidad de atender las reservas que traemos. ¿Por qué? Porque es un tema que involucra a muchas personas, a muchas autoridades. Es necesario dar esta herramienta a las autoridades, pero también hay riesgos que tenemos que identificar y tener la capacidad de procesarlos y modificarlos en esta minuta que nos llega del Senado. Otros dos temas que me parece importante puntualizar tienen que ver con la implementación de este proceso. Formalmente se da solamente un periodo de 6 meses para contar con jueces capacitados. Hay que recordar que este tema ya no lo verán, lo tendrán que ver los jueces civiles, y todas las especificaciones que vienen para poder actuar en un proceso civil de extinción de dominio requiere una capacitación importante, y tener en 6 meses toda la capacidad para atender este tema por la vía civil me parece que es muy poco tiempo. Recordemos que en 8 años del sistema de justicia acusatorio nos fueron suficientes para contar,
Y el otro tema es el asunto de los recursos. No están considerados en esta minuta ninguna afectación presupuestal. Y si en esta Cámara de Diputados, cada vez que discutimos reformas de esta naturaleza, teniendo nosotros la facultad de ver la parte presupuestal, no nos preocupamos, es un tema preocupante. O sea, el poder garantizar tan solo la capacitación y la implementación de esta ley va a requerir recursos y no están considerados los recursos. Entonces sí tenemos que prever de dónde y cómo se van a hacer las afectaciones presupuestales y en qué tiempos, y eso establecerlo claramente a nivel transitorio en esta reforma, porque de otra manera me parece que estaremos generando expectativas en la ciudadanía de contar con una nueva herramienta poderosa, muy poderosa en las autoridades. Incluso se habla de las unidades especializadas dentro de la Fiscalía General, que también no sabemos si contarán o no con los recursos. Pero si no hay la capacidad para implementarla y la claridad de dónde, cómo, cuánto tiempo se va a tardar y los recursos que se van a necesitar, pues va a terminar siendo una reforma que quede solamente en el papel sin posibilidades de dar resultados. Y finalmente, también siendo desde la Cámara de Diputados parte sustancial nuestro tema, se genera la figura de un gabinete social, que será el que estará encargado de definir hacia dónde se destina y cómo lo que se obtenga por los bienes enajenados. Me parece también que es muy importante que al menos haya que se informe a la Cámara de Diputados, porque si bien se establece que habrá un informe al Senado de la República sobre el registro de la extinción del dominio, también debe haber un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre los recursos que se obtengan y cómo se van a destinar. Al final de cuentas estamos hablando de recursos públicos que todo mundo tiene que tener claridad de cómo y dónde se están utilizando, y no solamente puede ser una figura como esta que se está creando del gabinete social la que determine sin ningún tipo de control el tema de los recursos. Como pueden ver, y seguramente muchos traen otras preocupaciones, creo que es muy importante revisar a fondo las diferentes reservas que se presentarán para darnos el tiempo de discutirlas. No sé, seguramente serán en el Pleno, pero de tener la capacidad de procesar toda esta información y dar una discusión seria en un tema que, insisto, desde Movimiento Ciudadano nos parece importante avanzarlo, porque es un proceso muy largo que ha llevado esta discusión y que también las autoridades locales nos están demandando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.